Floricanto presenta. Número 84 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué significa el título de Señor? Y os recuerdo que se ha hecho como un repaso de los nombres de Jesús. Primero era el nombre de Jesús, luego el título de Cristo, luego el de Hijo de Dios, unigénito de Dios, y ahora viene el de Señor. ¿Qué significa el título de Señor? Y responde: en la Biblia, el título de Señor designa ordinariamente al Dios soberano. Jesús se lo atribuye a sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo con su resurrección. Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le deben también a Jesús. Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre. Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad. Bien, estamos hablando del título de Señor. Igual que explicamos que Cristo es en griego y Mesías es en hebreo el mismo término, que es el término de ungido, aquí pasa algo parecido con Yahvé y Cristo. Yahvé es en hebreo y Kyrios es en griego, pero ambos dos están traduciendo el mismo término, el término de Dios Señor soberano, que en castellano, en español traducimos por Señor, pero que en hebreo es Yahvé y que en griego es Kyrios. Bueno, pues claro, lo impresionante es que el término Kyrios se atribuye igualmente al Padre y a Jesús. El Padre es Señor y Jesús es Señor. Obviamente es un término que subraya al máximo la divinidad de Jesucristo, porque se atribuye igualmente al Padre y a Jesucristo. Esto es importante decirlo, porque claro, en nuestro lenguaje habitual el término Señor tiene otras connotaciones, lo utilizamos pues hasta como un término de cortesía. Señor, señora, pero obviamente no tiene nada que ver esa utilización nuestra del término Señor con el sentido bíblico de Kyrios, ¿no? Que como decimos es la traducción en griego del término Yahvé en hebreo. Sobre todo el término Kyrios, Señor, está subrayando el poder, la sabiduría, la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, es Señor. Tiene el señorío, tiene el poder, tiene la autoridad. Y fijaros, dice este punto que estamos comentando, ha manifestado su autoridad Jesús sobre la naturaleza, los milagros que hizo, caminar sobre las aguas, la multiplicación de los panes. Ha manifestado su autoridad sobre las enfermedades, curando tantos enfermos, sobre los demonios, expulsando los demonios, ¿no? Si Él tiene autoridad sobre los demonios es que el poder de Dios está en Él, ¿no? Sobre los muertos, resucitando a los muertos. Sobre el pecado, perdonando, ¿no? Los pecados, solo Dios puede perdonar los pecados. Y especialmente en la resurrección. En la resurrección Él manifiesta su señorío, su ser Señor, Señor de vida y muerte, ¿no? Y el propio Jesucristo se atribuye a sí mismo ese término, Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Fijaros este término, Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, me llamáis el Kyrios, y decís bien, porque lo soy. Es decir, que Jesucristo no solamente mostró su señorío, su soberanía, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sino que Él conscientemente afirmó que ese término de Kyrios estaba bien referido con respecto a Él. Es verdad que igual en el Nuevo Testamento hay que distinguir dos tipos de textos. En algunos textos en los que los evangelistas han escrito ya
Claro, escriben años después de que ya Jesucristo ascendió a los cielos y ponen el término Señor en labios, por ejemplo, del centurión que se encuentra con Jesús y le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Sería muy difícil que el centurión, antes, ¿no?, de haber todavía abiertose a la fe y haberse hecho cristiano, sería muy difícil que el centurión pronunciase la palabra Señor. Es muy posible que sean los evangelistas los que pongan en labios del centurión esa palabra Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Es como una proyección de los evangelistas que ponen en labios, ¿no?, del centurión ese término. Pero es también obvio que hay otros muchos pasajes en los que hay una plena conciencia de lo que supone llamarle a Jesús Señor. Por ejemplo, cuando Tomás, aquel apóstol que le costó creer, y Jesús finalmente se encuentra con él y le dice: trae tus manos, pálpame, etc. Él hace una confesión, y una confesión impresionante, en la que dice: Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, el término Señor es totalmente sinónimo de la divinidad de Jesucristo, ¿no? O cuando los discípulos que están en la barca, después de la resurrección de Jesús, ven que viene caminando sobre las aguas, le reconocen y dicen: es el Señor, es el Señor. Están utilizando el término Señor en esa confesión de su señorío, de su divinidad. Nosotros estamos llamados a confesar a Jesucristo como Señor. Los himnos litúrgicos, ¿no?, de la primitiva comunidad cristiana así le confesaron. Especialmente hay un himno que es maravilloso, que es el de el Filipenses 2, que solemos rezar en las primeras vísperas, ¿no? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, ¿no? Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese himno cristológico es maravilloso, porque está contando lo que es la encarnación, cómo ha asumido nuestra condición humana, la pasión y muerte, ha sido resucitado para que toda lengua proclame, ha sido glorificado para que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor. Estamos llamados, por lo tanto, a proclamar el señorío de Jesucristo y al mismo tiempo a participar también de su señorío, porque Él quiere que nosotros también tengamos señorío sobre la vida, señorío sobre nosotros mismos, señorío sobre la creación.